Muy buenos días familia, muy buenos días iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Qué bueno que podamos encontrarnos una mañana más, justo a mitad de semana, hoy 7 de abril del 2021, y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer hoy sobre cada uno de nosotros. Te recuerdo que hoy 19:30 tenemos nuestro culto de oración, nuestro culto de impartición de la palabra, donde adoramos a nuestro Rey, celebramos su nombre, recibimos palabra y también oramos. Así que no te pierdas hoy 19:30 nuestro culto. Te recuerdo que por los temas de protocolo por la pandemia estamos teniendo cultos presenciales con cupo limitado. Así que para poder participar de forma presencial tenés que enviar un mensaje de WhatsApp al WhatsApp de la iglesia 11 59 20 1500. Ahí podés pedir un lugar para participar de las reuniones y esperar que de secretaría te confirmen si entras en el cupo para ese culto o tenés que esperar a otro. Pero no te pierdas la posibilidad de congregarte con la familia de la fe. Así que está bueno esto de estar online, está bueno de poder ver los cultos, pero cuando nos vemos cara a cara y podemos celebrar juntos el nombre de nuestro Señor, nos enriquecemos de una forma tremenda. Así que no perdamos esta oportunidad. Que el Señor te bendiga grandemente. Qué bueno que podás estar cada mañana conectado, conectada para compartir este tiempo. Ahí vemos a los que están saludando, tanto en YouTube como en Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito del perdón. Hoy vamos a hablar algunos principios que tienen que ver con el perdón. El otro día estábamos hablando de la vara del perdón. Hoy vamos a estar hablando un poquito más de esto, de poder entender un poquito más qué es el mandamiento del perdón. Y la otra vez leíamos Mateo 6:14. Hoy vamos a leer el versículo 15, vamos a completar la idea. El versículo 14 de Mateo es positivo. Si vos perdonás tus ofensas, vuestro Padre te perdonará. Pero mirá lo que dice el versículo 15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Muy bien. Esto prácticamente está implícito en los dos versículos, 6, 14 y 15. Es importante que lo podamos entender. O sea, si perdonamos, nuestro Padre nos perdona. Implícitamente, si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdona. Ahora, cuando nosotros pensamos en las relaciones personales, todos nos relacionamos con alguien, todos tenemos relaciones personales. Ahora, cuando se produce una fractura en una relación que tenemos con otra persona, puede ser un familiar, un amigo, un compañero. Ahora, esa fractura o ese rompimiento en la relación, nos damos cuenta que se da por algo que ha ocurrido que hizo que una de las partes, o la otra persona, o yo, perdamos la confianza mutua. O sea, ya no podemos confiar en la otra persona, o la otra persona nos manifiesta que no puede confiar en nosotros. Evidentemente hubo una actitud o una acción que se ha considerado que fue ofensiva. Sabemos también que hay distintas circunstancias, unas que son leves y se solucionan rápido, y algunas muy graves, que hasta incluso pueden dejar secuelas emocionales, secuelas psicológicas negativas, hasta secuelas psiquiátricas, que son muy difíciles de superar. Y hay personas que cargan con ese dolor toda su vida. Toda su vida. Ahora, más allá de estas complejidades que dan estas situaciones sobre nuestras vidas, hay un principio del reino de Dios que nosotros tenemos que aplicar porque vivimos bajo este reino. O sea, todos los que quieran vivir bajo el reino de Dios tienen que vivir este principio, tienen que aplicar este principio. Los que somos cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo gracias al sacrificio de Jesús. Y este principio que tenemos que vivir
como te decía el otro día, tiene que ser un hábito para nosotros, es el ejercicio del perdón. Recordemos que Dios nos manda, nos ordena y espera que nosotros perdonemos a quien nos ofende. Entonces yo te quiero invitar a compartir brevemente algunos aspectos, algunos principios del perdón, que tienen que ver con el perdón. Lo primero, lo decimos siempre, el perdón no es una emoción. Recordá esto porque es importante. Porque cuando hablamos de perdón, mucha gente dice, no me sale, no siento perdonar. Ok, es verdad. Nadie siente perdonar porque el perdón no es una emoción. Es imposible que nosotros podamos sentir perdonar a alguien. Si fuera una emoción, no podríamos recibir un mandamiento de parte de Dios con respecto a esto. O sea, nadie le puede pedir a una persona que sienta tristeza, sienta alegría. Te ordeno que estés alegre. Te ordeno que ahora estés triste. ¿No? Son emociones que están ahí y que de acuerdo a la situación que vivimos, lo manifestamos. Ahora, nadie puede ordenar que una persona sienta algo si realmente no lo siente. Con lo cual, lo que entendemos es que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Entonces, cuando el Señor dice, perdonen a quienes les ofenden, es algo que nosotros podemos hacer. Acordate, si Dios nos ordena perdonar, no lo tenemos que sentir, sino que lo tenemos que decidir. Es una decisión que tomamos. Ahora, la decisión de perdonar no es simplemente la decisión de perdonar a otra persona, sino que la primera decisión es obedecer a Dios, en primer lugar. Porque obedezco, perdono. Te lo compliqué un poquito más. O sea, claro, porque el tema es, si yo no obedezco el mandamiento de Dios de perdonar, el problema no es tanto que no perdono, sino que no estoy obedeciendo a Dios. No estoy haciendo su voluntad para mi vida. Entonces, el perdón es una decisión de obediencia a Dios en primer lugar. Lo segundo, el perdón trae libertad. Muchos piensan que si perdonan, le hacen un favor a la otra persona. Ahora, lo cierto es que al perdonar, en primer lugar, nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos liberamos de emociones en contra de otros. Que si nosotros no reconocemos que tenemos emociones, sentimientos negativos hacia otra persona y aún pensamientos negativos, no vamos a poder dejar de pensar ni en la situación que vivimos, ni en la persona que nos ha ofendido. La falta de perdón nos esclaviza y en lugar de sanar nuestras heridas, no, las hace más profundas y seguimos atados al dolor y al sufrimiento. Mucha gente sufre y son situaciones que no cambian en su vida porque no se dan cuenta que están guardando bronca y rencor hacia otra persona. Entonces, perdonar es liberarnos de emociones y pensamientos opresivos que nos atan a quien nos ha dañado. Porque el otro factor es ese. En lugar de vos ser libre de esa persona, te atás aún más y estás constantemente pensando en la otra persona. En lugar de ser libre, te esclavizaste. Entonces, recordad, el perdón no es una emoción, es una decisión de obediencia a Dios. El perdón trae libertad. Lo tercero, el perdón nos coloca en paz con Dios. La falta de perdón origina en nosotros un corte de nuestra relación con Dios. Jesús enseña que si no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Creo que no hace falta decir que delante de un Dios santo, en nuestro diario vivir, al hablar, al pensar, al actuar, nosotros podemos ofender su santidad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto,
si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nos da a nosotros libertad también de recibir el perdón del Padre y estar en una relación de paz con Él. Y lo cuarto, tenemos que experimentar el perdón. O sea, mucha gente no perdona porque aún no ha experimentado el perdón del Padre. Entonces, es el primer paso. Dios nos ofrece su perdón. Perdona nuestras ofensas y también trabaja sobre el perdón personal. ¿Qué quiero decir con esto? Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el perdón quita la culpa. Muchas veces estamos enojados con nosotros mismos y al hecho vivido agregamos sentimientos de culpa. Lo que hace primero el perdón de Dios, cuando experimentamos el perdón de Dios y aceptamos su perdón, no solo que nos libera del pecado, de la ofensa que tenemos hacia Dios, sino que también nos libera de nuestra culpa. Ya no tenemos que cargar con culpas. Ahora, cuando Dios, y nosotros lo experimentamos, lo vivimos, nos quita la culpa por medio del perdón, también nos damos cuenta de que quedamos libres de autoculparnos. No es solo la culpa que Dios quita, sino la culpa que nosotros nos cargamos a nosotros mismos. Entonces, debemos comprender que el perdón de Dios hacia nosotros es importante para nosotros poder ejercer el perdón hacia otros. Y este principio es fundamental. ¿Por qué? Dios nos perdona porque nos ama. Dios no nos perdona o no nos ofrece su perdón porque nosotros merezcamos que Él nos perdone, sino que nos ofrece el perdón porque nos ama y porque necesitamos recibir su perdón. De la misma manera, no es que la otra persona merezca que yo lo perdone, pero necesita mi perdón. Y yo necesito perdonar a esa persona. No lo merezco, no lo merece, pero lo necesitamos. Y para terminar, preguntarnos si en este tiempo estamos cargando con alguna herida o si estamos siendo actualmente víctimas de un dolor por una ofensa que nos han hecho. Yo te quiero animar a que hoy puedas ejercer perdón y ser libre. Primero, aceptá el perdón que Dios te ofrece. Obedecé su palabra. Perdoná a los otros. Y también sé libre. No te ates a situaciones y personas que te han lastimado. Es triste escuchar gente que carga años y años y años y años con un dolor que Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Entregáselo al Señor. Él no quiere que cargues con eso. ¿Cómo me libero de ese dolor? Perdonando. No, acuérdate, no es que lo sientas, es que obedeces a Dios. En la obediencia está tu bendición. Solo el perdón puede curar estas heridas. El tiempo no las cura. El perdón sí. Así como el perdón cura las ofensas que le hemos producido a Dios, el perdón también cura las ofensas que otros me han generado a mí. Dios nos ofrece libertad por medio del perdón. Entonces, formemos en nosotros el hábito de perdonar, de no guardar ofensas, de no guardar rencor, de no vivir con falta de perdón. Espero que estas palabras sean bendición para tu vida y nos lleven, a vos y a mí, nos lleven a crecer más y más en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oramos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos lleva a experimentar cosas que de otra manera no lo haríamos. Señor, que
podamos vivir el perdón, el perdonar a otros. Que podamos, oh Dios, generar en nosotros este hábito de perdonar, para que podamos ser libres. Señor, que recordemos siempre que es, en primer lugar, obedecerte. Recordar que el perdón nos trae libertad. Recordar, Señor, que el perdón nos coloca en paz con vos. Señor, que lo vivamos día a día. Señor, que las heridas que hoy nos duelen, Señor, sean sanadas por medio del perdón. Que sea algo que nos lleve a crecer más y más en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente, que vivas y experimentes el perdón, tanto recibido como ofrecido. Te recuerdo, hoy 19:30 tenemos nuestro culto, mañana 8:30 un nuevo tiempo devocional. Chao, hasta pronto.